El flujo eléctrico es ni más ni menos una cantidad de campo eléctrico que atraviesa una cierta área, como similar a lo que era el flujo de un líquido, por ejemplo, a través de una manguera, a través de una canilla, de una tubería, que era la cantidad de líquido que pasaba por la sección de de una determinada cañería en general, digamos cañería en general. Eso era para nosotros el flujo cuando veíamos fluidos. Bueno, ahora también cuando vamos a ver la parte eléctrica, aparece el concepto de flujo y es ni más ni menos que la cantidad de campo que pasa a través de una determinada superficie o área. Particularmente, para nosotros la letra para flujo es esta, y eléctricamente vamos a definirlo como el producto escalar de dos vectores. Por un lado el vector campo eléctrico y por otro lado un nuevo vector que es el vector área. El vector área es algo que hasta el momento las áreas para nosotros no eran vectores. El vector área, ¿qué va a ser? Va a ser un vector que vale la superficie, el área de lo que yo estoy considerando, y va a tener una dirección y sentido ahora nuevo, que es la dirección y sentido perpendicular al plano del área que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en este problema número 1 que habla de un círculo, este círculo tiene un área, y el vector área de ese círculo va a ser un vector que es totalmente perpendicular al plano del círculo. A ver, ahí. Vamos a ponerle el rojito ahí. Esto es nuevo, y esto se define ahora, este vector área, de esta forma, para poder entender la relación entre la dirección, acá tenemos un ángulo de 90, entre la dirección del campo que atraviesa esa superficie, cómo es la dirección de ese campo respecto del área. Entonces teníamos que tener una referencia respecto de cómo medir, cómo pasa a través del área el campo. Entonces por eso ahora se convierte en vector al área, para poder referenciar la dirección entre el campo y el área, entonces saber cómo es que ese campo atraviesa el área. Miren, por ejemplo, en este problema hay un campo, hay un círculo, y nos piden el flujo a través de la cara del círculo, y nos da distintas opciones. En la primera dice que la cara del círculo está perpendicular a las líneas del campo. Quiere decir que en mi ejemplo, en esta parte, si yo dibujara el campo estaría atravesando eh, el área de ese círculo de esta forma, ¿sí? La estaría pasando a través, bueno, y acá esto continuaría acá abajo, por supuesto. Esperen que lo dibujemos, al campo viene de acá abajo. Para que se entienda. Uy, quedó clarito. Este campo atraviesa el área esta, este es el campo para nosotros, este vector, esto, y dice que la cara del círculo es perpendicular a la línea del campo. Quiere decir que ahí también está formando un ángulo de 90 aquí con la superficie del círculo, ¿sí? Entonces, esa dirección del vector área a mí me va a servir para poder identificar cuál es la dirección del campo cuando lo atraviesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, acá si yo quisiera calcular el flujo, ustedes saben que un producto escalar se resuelve multiplicando los valores de los vectores por el coseno del ángulo entre los dos. Y bueno, ahí viene justamente poder dar la dirección entre uno y el otro, por eso el área es ahora un vector. En este caso, fíjense que el vector área, que es perpendicular a la cara, tiene la misma dirección, es paralela a la dirección del campo. Por lo tanto, este flujo, este coseno, voy a tener que poner coseno de qué ángulo acá cuando yo lo quisiera resolver ahí.
A ver, díganme ustedes. 90 grados. No, es el ángulo entre los dos vectores. ¿Qué ángulo hay entre los dos vectores? 0 grados. 0 grados. O sea que hay flujo en este caso. Voy a correr un poquito la escritura. Sí, Claro, porque el coseno de 0, ¿cuánto valía? 1. 1. Entonces acá voy a tener el campo que está pasando a través del área, que es un círculo, entonces pi por el radio, que lo tengo que pasar a metros al cuadrado, por el coseno de 0 grados, que vale 1. ¿Ven? Entonces, por eso ahora el área es un vector, para poder decir, bueno, cómo pasa el campo a través de esa superficie que estoy estudiando. Bueno, y ahí por supuesto me dará un resultado de flujo que tengo a través del circulito. ¿Se entiende la idea? ¿A qué le vamos a llamar flujo? Una cantidad de campo que pasa por un área, y como el campo es un vector, necesito poder decir la dirección de ese vector respecto del área, entonces por eso se le agrega. ¿Qué pasa? Que siguen entrando, 11 y 18. Tengo que poder decir cómo es que pasa ese vector a través del área, entonces por eso ahora el área también es un vector. ¿Sí? Esa sería la idea detrás de la conversión de vector, el área. En el segundo caso, por ejemplo, dice que este campo que atraviesa pasa, el área tiene un ángulo de 45, el plano del área tiene un ángulo de 45 respecto a las líneas de campo. O sea que el campo ahora va a tener, no puedo, 45 nomás. Ahí está. Vamos a dibujarlo ahí. Ay, por hacer lo que yo quiero, no lo que vos quieras. Ahí está. Tiki. El campo estaría pasando así. Dice que el plano del círculo forma un ángulo de 45. O sea que acá tengo un ángulo de 45. O sea, ¿qué ángulo hay entre el campo y el área? Es fácil acá. Que es este otro ángulo. ¿Cuánto vale? Y 45 también. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. O sea que el flujo va a ser lo mismo, pero voy a tener que poner el coseno de 45 ahí. Cuando quiera calcular este flujo, será todo esto otro igual por el coseno de 45 grados. ¿Sí? ¿Se entiende la idea entonces de poder conocer cómo pasa uno respecto del otro? Sí, profe. Bien. Y en el tercer caso, fíjense que dice que la cara es paralela a las líneas del campo. Entonces, si yo tengo que dibujar esto, voy a tener el vector área y el campo. Pero que siguen entrando, che, ¿qué le pasa con se les desconecta? ¿Qué? 11 y 20 veo que conectándose y a las 11 la clase, y yo los espero para que se conecten, che. Tampoco la pavada. Entonces voy a tener así ahora. ¿Qué ángulo voy a tener entre los dos entonces? Voy a tener que poner el coseno de ¿cuánto? De 90 grados. 90 grados. Y entonces, ¿tenemos flujo acá? No.
No, porque el coseno de 90 es 0. Y eso se ve fácil del dibujito que le he puesto. El campo no pasa a través del área del círculo, sino que lo pasa rasando. Entonces, en ese caso no tengo flujo. Para que haya flujo, tiene que pasar algo del campo a través del área. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa es la historia entonces con esto del flujo eléctrico. Con esto, digamos, con el flujo eléctrico, con el concepto de flujo eléctrico arrancamos para entrar después en lo que es la famosa ley de Gauss. Entonces, flujo eléctrico es campo pasando a través de cualquier superficie, ¿sí? El flujo se define así, a través de cualquier superficie. Bueno, y hay que ver cómo van los ángulos respecto de lo nuevo que acabamos de introducir, que es el vector área. Bueno, ahí tienen resuelto ya en video el ejercicio número 2, que es una aplicación de lo que acabamos de hacer, así que no lo vamos a realizar ahora, ustedes lo chequean ahí. Y ahora vamos a introducir la ley de Gauss. La ley de Gauss toma el flujo eléctrico, nada más que se queda con el flujo eléctrico, pero a través de una superficie que sea cerrada, ¿sí? Entonces, la primera consideración para la ley de Gauss es que la superficie a través de la cual queremos estudiar cómo es el campo que pasa por esa superficie, seguimos entrando, tiene que ser a través de una superficie que sea cerrada. Entonces, ¿cuáles son las superficies cerradas? Son aquellas superficies que pueden contener a algo adentro. A ver si tengo acá para mostrarles una fotito. No. Bueno, sí, por ejemplo. A ver. A ver, un segundo. Son aquellas superficies entonces que pueden guardar algo adentro. Por ejemplo, ahí tengo una esfera, una cuña, una rosca, una dona, ¿sí? Esas son superficies cerradas, porque yo adentro puedo dejar guardado algo, ¿sí? Puede ser un cubo, un prisma también, una pirámide, un cono, un cilindro, todas esas son ejemplos de superficies cerradas. Entonces la ley de Gauss toma el flujo, pero a través de una superficie cerrada para empezar. ¿Cuáles no son superficies cerradas? Y todas aquellas que no pueden contener nada, como por ejemplo un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, esos tienen superficie, pero no son cerradas porque no envuelven a nada. ¿Sí? Entonces, lo que plantea la ley de Gauss es lo siguiente, que cuando yo tengo una superficie cerrada, el flujo eléctrico, ay, pero otra vez, ¿qué pasa que siguen conectándose? Don Cristian García, recién lo veo, ¿qué se le ha desconectado? ¿Qué pasó? Don Cristian, ¿qué le pasó? Que recién se conecta o se le desconectó. Quiero saber porque estoy dando una clase y me sale tal para entrar, tal para entrar, tal para entrar. Son las 11:25 y siguen entrando. Ya dejen de macanear, chicos. La clase es a las 11, no es a las 11:25. Yo estoy sentado acá desde las 11 admitiendo a todos, esperándolos y todo, y son 11:25 y siguen apareciendo. Si estuvieran en la clase presencial, no entran. Así que vayan entrando en el horario que corresponde. Bueno, ya me hacen perder el hilo de lo que estaba diciendo. La ley de Gauss toma la superficie cerrada, entonces como la superficie puede tener cualquier forma, puede ser cerrada, pero de cualquier forma, se define de forma integral, entonces dice que el flujo, horrible me salió eso, esa letra,
letra digo, dibujito, el flujo a través de una superficie cerrada, definido este flujo en forma diferencial, porque no necesariamente puede ser una superficie con una forma conocida. Lo que dice la ley de Gauss es que si la superficie es cerrada, este flujo se puede calcular como la carga neta dentro de la superficie dividido en epsilon cero. Muy sencillo. Miren, todo ese flujo a través de algo, basta con que algo sea cerrado y tenga una carga dentro, entonces el flujo más allá de la forma va a ser la carga neta sobre epsilon cero. Ah, pero me están macaneando. Otra vez, otro conectado más. ¿Qué? ¿Alguien iba a decir algo? Doña Ileana, ¿qué le ha pasado que recién se conecta? Que me Estaba acaba en de... otra clase, profe. Bueno, Disculpe. sí, pero 11:30 ya es tarde para entrar a la clase que es a las 11. ¿Por qué tenía otra clase a la misma hora? No, es que estoy haciendo otra materia de cero. Inglés, la Ah, 3K3. ah, o sea, me dejan a mí de segundo. No, es que, no sé, está explicando la profe un trabajo práctico y bueno, se me hizo tarde. Está bien. Bueno, trate que no se le haga tarde. Sí, Entonces, profe. el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada, de acuerdo a la ley de Gauss, es la carga neta sobre epsilon cero. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en el problema 3, 5 superficies distintas, cada una son todas cerradas, lo que estamos viendo acá es la sección, digamos, no la vemos a la superficie, vemos como una línea, pero en realidad es algo cerrado, y dentro de eso hay distintas combinaciones de las cargas que me dan. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber el flujo, pongámosle a través de la superficie S3, en el flujo de la superficie S3 dice que las cargas encerradas es Q1 y Q2. Entonces, en vez de poderme hacer esta integral, yo sé por la ley de Gauss que este flujo va a ser la carga Q1, o sea, la carga neta. Sería la Q1 y la Q2 sumada. La Q1 vale 4 nanocoulomb y la Q2 es negativa, vale menos 780 nanocoulomb. Y eso dice que esa carga neta dividida en epsilon cero va a ser el flujo. Y el epsilon cero era 885 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Y esto nos dará un flujo que no sé cuánto saldrá. A ver si me quieren hacer el cálculo ahí. Profe, disculpe. Sí. ¿La carga neta es la suma o la multiplicación de las dos cargas? No. ¿Neta qué es? Siempre neto es lo total que hay. No es multiplicación, es suma Perfecto. siempre. ¿Sí? Bien. Es que había visto un punto y pensaba que era multiplicación. No, no es un menos acá, esto es un menos acá. Ah, bien, gracias. Bueno, ¿y cuánto saldrá eso, eso si lo hacen ustedes al calculito? Me da, profe, de menos 429,37. Ahí tenés, Menos profe. 400, 29,37. 430 entonces, porque tenemos que usar 3 cifras por las cantidades de lo que tengo acá. Y esto me estaría dando un newton sobre coulomb me queda por metro cuadrado, que no es ninguna unidad de nada. Profe, ¿de dónde sale epsilon cero? ¿De dónde lo venimos usando desde el primer práctico? Es la constante que está escondida en el K. Ah, cierto, sí. Bueno, acá vemos que este flujo me está dando con un signo negativo. Entonces, ¿qué querrá decir
un flujo con signo negativo. El signo negativo en el flujo lo que indica es que el campo eléctrico entra a la superficie. Entonces acá el campo eléctrico entra a la superficie. Lo que quiere decir que si fuera positivo, me está indicando que el campo eléctrico sale hacia afuera de la superficie, ¿sí? Eso es lo que significa el signo negativo o positivo del flujo. Como se dan cuenta, el flujo no es un vector, porque viene de un producto escalar, o sea que da un valor, y lo que quiere decir es eso, o que entra o que sale, ¿sí? Lo mismo puedo hacer, digamos, todos los cálculos de los flujos de cualquiera de las superficies. Lo que me tengo que fijar es cuánto es la carga que pasa, que queda encerrada, digamos. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Así que bueno, las otras superficies se las dejo a ustedes para que hagan el cálculo, es simplemente hacer la carga neta sobre epsilon c. Para eso, Profe, para introducir la ley de Gauss. ¿Qué? disculpa que lo interrumpa. Sí. Entonces, el signo negativo, ¿qué es lo que representa en este caso? No entendí muy bien. Que el campo eléctrico resultante está entrando hacia digamos, va ingresando a la superficie cerrada. No es que está irradiando hacia afuera, sino se está irradiando hacia adentro del campo. La dirección Bien. del campo resultante es hacia adentro de la superficie. Perfecto, perfecto, gracias. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces ya he entendido a qué es igual la ley de Gauss, para qué se usa, vamos a ver qué pasa cuando la superficie va cambiando o no, y después vamos a ver cómo eso se aplica en la resolución de distintas formas, de cuerpos de distintas formas. Entonces, acá el problema 4 nos hace una serie de preguntas para que contestemos nosotros a ver qué es lo que sucede. Entonces dice, por ejemplo, una carga puntual se coloca en el centro de una superficie gaussiana esférica, en principio esférica. Indicar si el flujo eléctrico cambia en los siguientes casos. Dice si la superficie se reemplaza por un cubo. Entonces yo les digo que no. ¿Por qué no cambia el flujo eléctrico si en vez de ser una superficie esférica es un cubo? Porque en ningún lado me dice a mí que el flujo eléctrico depende de la forma de la superficie gaussiana. La superficie gaussiana es la superficie que yo uso en la integral esta que acabamos de definir. Y es una superficie que es imaginaria, que lo que me sirve a mí eso es imaginarme una forma de cualquier superficie cerrada y usar eso para obtener la expresión del campo eléctrico de la distribución de carga que yo tengo. Pero como es una superficie que uso como una herramienta para hacer la integral, el resultado no depende de esa herramienta, porque si no sería inservible, porque si no tendría que ver en cada caso cuál superficie tendría que imaginarme, y si va cambiando con la superficie, cada vez me va a dar una fórmula distinta del campo, entonces no sirve. Es una herramienta. La superficie gaussiana esta cerrada que yo me imagino para resolver la integral es imaginaria, entonces puede ser cualquiera. Por lo tanto, el flujo no va a depender de la forma de esa superficie. ¿Sí? Entonces, si es un cubo, da lo mismo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Si la carga está en el centro de la superficie o no, tampoco me cambia el flujo, porque tampoco en ninguna parte de la ley de Gauss establece dónde tiene que estar la carga. Basta con que la carga esté dentro de la superficie y suficiente. ¿Sí? Si ya está dentro de la superficie, alcanza. Ahora, si está en el centro o no está en el centro, da lo mismo. ¿Sí?
Ahora, si la carga la colocamos fuera de la superficie, ¿qué va a decir? Bueno, esa integral es la carga neta sobre epsilon 0. Si está fuera de la superficie, la carga neta es 0. Entonces, nada, no tengo flujo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si colocamos una segunda carga, bueno, entonces ya cambió la carga neta, entonces obviamente va a cambiar el flujo. Si triplicamos la carga, cambia la carga neta, cambia el flujo. Se duplica el radio de la esfera de la superficie gaussiana, que es imaginaria, que es para resolver nada más, no tiene por qué cambiar el flujo, porque no depende de nada de eso. ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Entonces, ahora teniendo en cuenta eso, que no depende de la superficie, sino de lo que queda adentro, no, por supuesto, acá no nos vamos a poner a resolver todas las opciones, sino que vamos a ir directamente a los resultados de aplicar la ley de Gauss a distintas configuraciones. ¿En qué consiste aplicar la ley de Gauss a distintas configuraciones? Básicamente, bueno, eso está en todos los libros desarrollados y el profesor seguramente lo habrá hecho, lo hará, no sé. ¿Han tenido clases de la ley de Gauss? Para todo esto no lo he preguntado. Sí, nos dejó una clase grabada, Ah, que no bueno. tuvimos clase, pero nos dejó una clase grabada. Bueno, entonces, si la han visto la clase, lo han explicado, ¿en qué consiste en aplicar, ¿cómo se llama? La ley de Gauss acá? En elegir superficies gaussianas en las cuales el producto escalar se simplifique a la hora de resolver la integral. ¿Sí? Sí, profe. 2 segunditos. Entonces, cada vez que voy a tener una configuración, nosotros, como les he dicho yo, nos vamos a quedar con las, digamos, formas más conocidas, que son formas esféricas, cilíndricas, planas, que son más fáciles de resolver. Yo lo que tengo que hacer es avivarme, digamos, la trampa de esto es imaginarme una superficie gaussiana en la cual la dirección del campo y de este diferencial de la superficie, este pedacito de superficie, se me simplifique el coseno, digamos, de entre de los dos ángulos, no sea una cosa complicada, cuestión que lo pueda resolver fácilmente. Entonces, si ustedes, si lo han visto en la clase, o lo han visto en los libros, o en los apuntes, van a ver que siempre cuando la simetría es esférica,
del cuerpo, digamos, tiene una simetría esférica, el cuerpo cargado tiene una simetría esférica, se elige superficie gaussiana esférica. Y si el cuerpo tiene una simetría cilíndrica, se elige como superficie gaussiana cilindro, ¿sí? Eso lo que lleva es a lo siguiente, a tener una serie de resultados que nosotros lo vamos a usar, si esto se apretar acá, que nosotros lo vamos a usar, ya el resultado obtenido, digamos, para distintas formas. Entonces, acá en el CIARS, por ejemplo, está esta lista, que está buena, donde me dice, aplicando la ley de Gauss a la carga puntual, bueno, obtengo la ecuación que conocíamos nosotros de siempre, no de siempre, que conocemos desde que hemos empezado hemos empezado a trabajar, digamos, con campo, donde este 1, 4 pi epsilon 0 era el K, ¿se acuerdan? Eso es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces, donde vean eso, ustedes piensen en la letra K. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Y ese, bueno, es el que nosotros ya conocíamos, que ya lo veníamos usando. Ahora, por ejemplo, acá con la ley de Gauss encontramos si es una esfera conductora, que ese es un detalle, digamos, si el material es conductor, tiene una característica, que cualquier carga que yo le dé al material conductor siempre va a parar a la superficie externa del conductor. Por una cuestión de repulsión electrostática, se distribuye la carga y va a parar en la superficie exterior, ¿sí? Entonces, si la esfera es conductora, adentro no tengo campo porque no hay carga neta dentro de la esfera, ya sea maciza o sea hueca, lo mismo no hay campo. Y afuera, desde afuera, si la simetría es esférica, veo como si fuera una carga puntual. Miren ahí en la ecuación, es la de la carga puntual. Lo mismo se aplica, por ejemplo, un alambre infinito o un cilindro, también conductor. Para resolver eso, en la ley de Gauss utilizo una superficie gaussiana cilíndrica y obtengo esos resultados que están ahí, que ya los vamos a ir usando. Si fuera una esfera aislante es aquella que puede ser sólida, en este caso es sólida, el ejemplo que está acá, y al ser aislante la carga sí queda dentro de la esfera. Entonces, cuando yo me meto adentro de la esfera, hay una carga neta dentro de la esfera, entonces hay campo dentro de la esfera, que esto es nuevo, porque para nosotros eran cargas puntuales, nunca nos podíamos meter adentro. Bueno, ahora sí es una cosa esférica aislante, por ejemplo, adentro sí tengo campo y afuera también tengo campo. Eso no nos pasaba antes. Y otro resultado interesante, por ejemplo, es si es una placa infinita cargada, que se llama placa infinita del hecho de que su tamaño, los bordes, digamos, de la placa están muy lejos respecto de la distancia a la que yo quiero calcularle de esa placa infinita. Y queda una cosa interesante, si lo ven ahí, el campo eléctrico de una placa infinita no depende de la distancia a la placa. Es justamente por eso, porque la placa tiene un tamaño muy grande. ¿Sí? Y me queda eso que es sigma sobre 2 epsilon 0, donde sigma es simplemente el cociente entre la carga y la superficie. Cuando vean ustedes el sigma se refiere al cociente entre la carga total de la placa y la superficie de la placa. Igual que el lambda que aparece en estas ecuaciones es la carga total dividido en el largo. ¿Sí? Son densidad lineal de carga se llama lambda, densidad superficial de carga se llama sigma. ¿Sí? Profe, Entonces, dijo carga total sobre. depende si es la superficie, si es la longitud, Ah, bien. depende de cuál es el que estamos haciendo. La longitud. Carga sobre longitud es el lambda. Bien. Bueno, eso lo vamos a aplicar entonces ahora en ¿cómo se llama? Se me da la palabra. En los ejemplos que están. Vamos entonces de vuelta al práctico. Directamente vamos a usar los resultados.
Orellana, miren, está apareciendo hasta ahora Orellana. ¿Qué ha pasado? Orellana, ¿qué le pasó? ¿Se desconectó? Quiero creer que sí. Ya lo ahorco, si me aparece hasta ahora. 12 menos cuarto recién. Bueno, el 5, que es un cascarón cilíndrico, está hecho en video, paso por paso. Además tiene 2 partes el video para que lo vean. Vamos a pasar al 6. En el 6, uy, Cristian Busto, otro que me está apareciendo ahora. ¿Qué está pasando acá? En el problema 6, lo que tenemos para aplicar es el concepto de cuál es el campo eléctrico que se genera en una placa cargada infinita. Entonces, vamos a usar el resultado, que ya lo tenemos, y les anticipo por si no lo han visto, que las placas cargadas se resuelven. La ley de Gauss se resuelve usando un cilindro como superficie gaussiana. Después lo chusmean ahí si quieren, y se llega al resultado que acabamos de decir. Entonces acá en este problema dice que hay 2 placas, 2 largas placas planas de metal separadas a una distancia que es muy pequeña comparada con su largo y su ancho. Bueno, acá está exagerado el dibujito, pero para que se entienda. Y dice que a cada uno de estos se le da densidades de carga uniforme, a uno positivo y a otro negativo. Quiere decir que a una plaquita queda cargada positiva, por ejemplo esta, sigma, y esta queda con sigma negativo. ¿Sí? Y dice que ignorando los efectos de borde, que ya vamos a ver qué quiere decir eso, primero vamos a resolver, y usando la ley de Gauss, digamos, ¿qué pasa con el campo entre las placas? Digamos, ¿qué pasa con el campo que se genera entre las placas? Siempre pensando lejos del borde, y después qué pasa afuera de las placas. ¿Sí? Entonces, nosotros ya conocemos que si la carga es positiva, el campo eléctrico de las cargas positivas es un campo que es un vector que apunta como saliendo de las cargas. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera dibujar el campo eléctrico de la placa positiva, tendría, por ejemplo, para un lado un campo así, del otro lado de la placa seguiría el campo así, y si me voy para este otro lado, lo tendría que dar vuelta. A ver si me deja dar vuelta. No, así, acá. Apuntaría para el otro lado porque siempre es como saliendo de las placas. ¿Se entiende? Que si considero ese sería el campo eléctrico de la placa positiva en la región. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, si yo dibujara ahora el de las placas negativas, le vamos a cambiar de color, a ver si me deja cambiar de color. ¿Sí? Todas las quiero cambiar. Pero ¿cómo tendría que dibujar? Al ser negativo, el campo de las placas negativas, de las cargas negativas, siempre apuntan hacia donde están las cargas negativas. O sea que de este otro lado también tendría que dibujarlas para acá. Y del otro lado también deberían estar, pero las tengo que dar vuelta porque va hacia las placas negativas. O sea que ahí irían así. ¿Está bien? Bueno, y recordando que la ley de Gauss me dice que el campo de las placas es igual a sigma sobre 2 epsilon 0 independientemente de la distancia, si las placas son muy grandes, ¿qué me va a estar pasando
afuera de las dos plaquitas con los campos eléctricos. ¿Qué va a pasar entre sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Qué pasa con el campo eléctrico total afuera de las placas si el campo tiene el mismo valor, pero uno es de carga positiva y el otro de carga negativa? Puede ser que se Se anulan. atraen. Se atraen, los campos no se atraen, chicos. No, no, las placas se atraen. ¿Se cancelan? Se cancelan. Yo estoy preguntando los campos. ¿Qué pasa con los campos afuera de las placas? No se atraen ni nada. Se cancelan efectivamente. ¿Sí? Este campo son iguales y estos campos son iguales, pero tienen sentido contrario, por lo tanto se anulan entre sí esos campos afuera de las placas. ¿Y qué nos está quedando? Un campo resultante dentro de las placas, porque ahí los vectores sí tienen el mismo sentido. Entonces, ¿cuánto sería el campo total ahí? Y sería 2 veces cada uno, entonces me quedaría sigma sobre epsilon 0, porque tengo 2 veces el sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que estaría pasando acá es que en el caso de que las cargas sean de distintos signos, los campos fuera de las placas se anulan y dentro de las placas se potencian y bueno, quedan el doble. ¿Sí? Y hemos encontrado cuál sería el campo entre dos placas conductoras. Y si las placas fueran no conductoras, ¿ustedes piensan que habría alguna diferencia de lo que pasa? No, no, porque al ser conductor el campo estaría dentro. Pero acá dice que son placas planas, o sea, me puedo meter dentro de las placas, no voy a tener ninguna diferencia si la placa es conductora o no conductora, porque adentro de la placa no me puedo meter. Entonces, con que esté cargada, bueno, suficiente, tendré el campo como igual, conductora o no conductora. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, sí, profe, se entiende. Bueno. Bien, entonces acá hemos usado el resultado de la ley de Gauss para placas planas infinitas. ¿Sí? Ese mismo resultado lo puedo usar en el problema número 7, donde también tengo de vuelta una placa, pero pero arriba dice que hay una pastillita con carga negativa. Y la placa tiene una densidad sigma, superficial de carga, positiva. Dice que tengamos solamente en cuenta la atracción electrostática. ¿Por qué? Porque al ser la placa tener un signo positivo y la pastilla un signo negativo, ¿qué va a haber? Va a haber una fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Entre los dos. Se van a atraer. Y eso va a hacer que esa pastillita, que inicialmente está en reposo, llegue abajo con una determinada velocidad, que es lo que nos preguntan, con qué rapidez llega ahí abajo. ¿Se entiende la idea del problema? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Entonces tenemos una pastilla cargada con carga negativa, arriba de una placa con carga positiva, obviamente se van a atraer. Entonces lo que pide el problema es que averigüemos con qué velocidad llega a la placa la pastillita cuando cae. ¿Sí? Entonces, nos recordemos de movimiento. ¿Cómo se llama? Esta placa es una placa muy grande, por lo tanto, su campo se puede calcular como sigma sobre 2 epsilon 0. Si lo vemos así, este valor del campo es constante. Por lo tanto, si nos recordamos la definición de campo, que decía que era igual a fuerza sobre la carga que sentía la fuerza, ¿qué va a pasar acá? Si el campo es constante, la fuerza también es constante. ¿Se ve eso? O sea, la fuerza que le hace la placa a la pastilla es constante, porque está metida dentro de un campo que tiene un valor constante.
¿Estamos de acuerdo con esa primera idea? Sí, profe. Bueno, profe. ¿por qué hago esta aclaración? Porque sabiendo que la fuerza que siente la pastilla, que ejerce sobre la pastilla, es constante, puedo usar para obtener la velocidad ecuaciones de MRV. Si no, no puedo, porque el MRV implica que la aceleración sea constante. Y la aceleración es constante si la fuerza es constante. ¿Está bien? Pensemos lo siguiente. El campo eléctrico de una carga puntual no es constante, porque depende de 1 sobre la distancia al cuadrado. Quiere decir que cuando yo me voy alejando de una carga puntual, el valor del campo va cambiando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, entonces, una carga puntual no ejerce fuerza constante sobre otra carga. Esa fuerza va variando. Entonces, yo no puedo estudiar el movimiento de cargas que se atraen o se repelen entre sí utilizando ecuaciones del MRV, porque el MRV, ¿por qué primero MRV? Porque si hay interacción eléctrica hay fuerza, y si hay fuerza hay aceleración. Pero como la fuerza no es constante, la aceleración que se hace en los cuerpos cargados entre sí no es constante, entonces no puedo usar las ecuaciones del MRV, porque el MRV solo funciona cuando la aceleración a la que está sometida el objeto tiene un valor constante. Y la fuerza eléctrica no le genera una aceleración constante. En este caso, en este problema... Profe, ¿sí? disculpe, no entendí bien la parte de por qué no genera una fuerza constante. Porque, a ver, la fuerza eléctrica era igual a la constante, el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Quiere decir que cuando usted cambia la distancia, cambia la fuerza. ¿Sí? Sí. Entonces, dos objetos que se atraen se van acercando, o sea que va cambiando la distancia, o sea que va cambiando la fuerza que se hace. Ah, bien, o sea, cuando es entre dos cargas, no es constante. Cuando tengo cargas puntuales, la fuerza no es constante, por lo tanto, no se provocan entre sí aceleraciones constantes. Sí se aceleran, porque o los repele o los junto, pero la aceleración no es constante. Entonces, ese movimiento de cuerpos que interactúan eléctricamente de esa forma, no puedo usar las ecuaciones del MRV, porque el MRV solo funciona cuando la aceleración en juego es siempre la misma. Bien, perfecto, profe. Gracias. Pero en este caso, como la placa es muy grande, Gauss me dice que el campo de una placa muy grande tiene un valor que es siempre el mismo si yo estoy cerca de la placa. Entonces, eso me permite deducir que la fuerza eléctrica que le va a hacer la placa a la pastilla sí va a tener siempre un mismo valor. Entonces sí voy a poder usar ecuaciones de MRV. Y particularmente si quiero saber la velocidad con la que cae, la que llega a la plaquita, voy a usar esta famosa del cuadrado. ¿Por qué? Porque aparece la aceleración y aparece el desplazamiento vertical, en este caso que va a tener, y no aparece el tiempo, que era en estas ecuaciones cuando no tenía el tiempo se me complicaban las cosas. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué me estaría faltando para poder usar esta ecuación? Bueno, primero sé que parte del reposo, entonces la pastilla tiene velocidad inicial 0, se me está simplificando la vida acá, la velocidad final va a ser 2 veces la aceleración por el desplazamiento hacia abajo, la raíz, y particularmente como la pastillita va a caer hacia abajo, cuando despejo el cuadrado me quedo con la velocidad negativa porque eso indica que va hacia abajo. ¿Se acuerdan eso? Se tendrían que acordar algo de eso de movimiento. ¿Sí? Bueno, ¿y la aceleración de dónde va a salir? Y bueno, si nosotros nos recordamos que las sumatorias de la fuerza era igual a masa por aceleración,
que la fuerza que está ejerciendo es fuerza eléctrica, la aceleración va a ser nada más y nada menos que la fuerza eléctrica sobre la masa, y la fuerza eléctrica va a ser acá el campo por la carga dividido en la masa. Eso sale de esta que acabamos de escribir ahí. Si no se acuerdan de dónde sale que la fuerza es campo por carga. Entonces, todo eso ya lo podemos juntar y me va a quedar menos 2 veces la aceleración, que es campo por carga sobre masa, por el desplazamiento, la raíz de esto. ¿Sí? Y ahora pongamos nuestros valores. Veamos, menos 2 veces el campo es el campo sigma sobre 2 epsilon 0. Entonces acá voy a tener que poner sigma sobre 2 epsilon 0. Sigamos reemplazando antes de poner los valores. Ahí. Y ahora sí vamos a poner nuestros valores. El 2 se va a simplificar. Queda menos. Bueno, sigma era, a ver, 6,42 por 10 a la menos 7. 6,42 por 10 a la menos 7 coulomb por cada metro cuadrado. La carga de la pastillita es menos 369 por 10 a la menos 6 coulomb. Esto lo tengo que dividir en el epsilon 0. Lo tengo que dividir en la masa. La masa de la pastillita es 475 gramos. O sea que lo tengo que pasar a kilos. Y el desplazamiento es hacia abajo. Entonces, como se va a desplazar de los 0,866 metros que está hacia abajo, sin miedo, eso es negativo y ahí me va a compensar el signo negativo de la carga, de manera que no me quede una raíz cuadrada negativa. ¿Sí o no? Algo más correcto, que se me ha ido muy para allá. Porque si no, estábamos viendo ahí que pasaba algo extraño, es que me iba a quedar con la carga negativa. Si no había nada más negativo, me iba a quedar la raíz cuadrada de algo negativo. Y eso no puede ser, ¿verdad? Pero no se olviden que estamos trabajando con un movimiento vertical donde el desplazamiento es un vector y como va para abajo es negativo. Entonces ahí voy a poder obtener el valor de la velocidad final con que llega y está todo vectorialmente perfecto. Me da negativo porque baja. Pueden comprobar que de metros por segundo. Y bueno, tienen que hacer todo ese cálculo para que salga el valor. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Les dejo ahí para que ustedes reemplacen el valor y lo chequen a ver. Bueno, ahí les queda entonces para que terminen ahí y lo resuelvan a ese, pues pongan el valor. El ejercicio 9 está hecho en video también, donde es un problema sobre un cuerpo cargado esférico, en caso de un cascarón. Bueno, ahí les dejo para que lo vean. Está subido en el aula virtual y está subido en el Classroom, el 9, así que nada, eso lo pueden hacer. Lo que quiero es que hagamos el 10,
para que vean un poquito qué es lo que pasa acá en este problema 10. También tiene una simetría esférica, entonces buenísimo para ¿cómo se llama? Para ver los resultados de la ley de Gauss aplicado a simetrías esféricas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Bueno, para que se despejen un poquito, voy a tomar la asistencia mientras tanto. Así que prepárense para contestar. Así se le despeja un poco la cabeza. Alarcón. Almirón. A ver que tengo un chat acá. Profe, Almirón. Almirón. ¿Qué me pone Quintero presente? Estoy tomando asistencia, todavía falta hasta la Q. No, perdón, profe, pensé que era en el chat. Está pura. Alonso Liev Sebastián. Presente, profe. Alonso Liev Edgardo. Presente, profe. Aylam. Bossi. Bustos. Carlino. Presente, Cardín. Carlino. Casanueva. Presente, Casanova. Castro. Presente, Bustos. Sí, ya está, Bustos, ya le leí. Castro, no, parece que no. Cazorla. Chacón. Cristo Ochi. Décima. Presente, décimo. Escobedo. Fagioli. Frías. Presente, Frías, profe. Bien. Gallardo. Presente, profe. García Cristian. Presente, profe. García Piovesam. Presente, profe. Gómez Omil. Gramajo. Presente. Holgado. Presente. Humaram. Presente, profe, dice que no le anda el teclado. Ah, presente, no era teclado, dice acá. Juárez. Couri. Presente, Cobre, profe. Lavalle. Lloveta. Presente, profe. López Asís. Presente. López Barros. Morales. Presente, profe. Morgil. Presente, Moril. Nanterme Bach. Orellana. Presente, Páez. Orellana. Orellana, bien. Páez. Palacios. Palacios Ilianes. Presente, profe. Pérez Ale. Pulido. Presente. Ahora sí, Quinteros. Presente. Rocabado. Presente. Rodríguez. Lucas. Presente. Rodríguez Micael. Presente, Rodríguez Miguel. Bien. Zarco. Presente, profe. Scachi. Pega. Vendrell. Presente, profe. Bien. Villagra. Presente, profe. Villarreal. Presente, profe. Wagnerman. Presente, profe. Bien. Y no tengo nadie más. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Profe, tiene más de un Morales. A ver, vamos Tiene de más de poco. un Morales en el listado, profe. Más de un Morales. Sí. Morales Soria. Ah, porque uno habló por mí. No sé quién habrá sido. Ah, no sé. ¿Y a quién más no nombré? A mí no me nombró Rivero Suárez. Rivero Suárez, no la tengo. Primera vez que viene a clase. A esta clase sí, pasa que no podía entrar antes. Ah, entonces. A ver. Milis. A ver.
Ahí en el chat les dejo el link donde tiene que entrar y dejar los datos, ahí para que esté en la lista, para el que no estaba. Bueno, profe, ahora lo hago, gracias. Entre ahí así ya le sale la asistencia hoy. Bien. ¿Nadie más? ¿Una sola compañera entonces? Y Morales alguien le hizo el favor, no sé qué le dijeron. Bueno, listo. Sigamos entonces con lo que estábamos haciendo. Bien, entonces íbamos con el problema número 10, donde íbamos a ver los resultados de la ley de Gauss para, ¿cómo se llama? Simetrías esféricas. Entonces, acá hay una esfera aislante sólida de radio A con densidad uniforme de carga ρ. Ese ρ quiere decir que es la carga sobre el volumen. Me está diciendo el problema que toda la carga del aislante está distribuida en todo su volumen. Y una carga total Q, o sea, esa es la carga Q dividida en el volumen de la cuestión. Está colocada en forma concéntrica a otra esfera hueca que es conductora y está descargada de radio interno B y radio externo C, y nos piden los campos en todas las opciones posibles. Entonces, tenemos la esfera conductora acá. Entonces, si esta, perdón, no es conductora, es aislante. Entonces, al ser aislante y tener carga en todo su volumen, Gauss me dice que si yo me paro adentro o me paro afuera, voy a tener campo en ambos casos. Entonces, en el caso de estar parado en una posición que sea más chica que el radio de la esfera interna, el campo, cuando tengo distribuido en toda una esfera la carga, es igual. Gauss, en esa lista que yo les he mostrado, nos decía que el resultado era la constante K, yo me estoy olvidando también, era la constante K, ¿dónde está el práctico? Por la carga total que tiene la esfera de adentro, dividido en el radio al cubo de esa esfera, por la posición R, que es una posición que va desde el centro hasta algún punto, ¿sí?, ahí adentro de la esferita. Eso es el R que estoy escribiendo en forma genérica. ¿Se entiende? El R es algún lugar desde el centro hasta antes de llegar al borde, porque estoy en la zona adentro de la esfera aislante. Ese es el resultado que me dice la ley de Gauss cuando tengo una esfera con carga en todo su volumen. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, ese profe. resultado sale de resolverlo, que yo ya le he mostrado hace un ratito, es un resultado, ya digamos. ¿Sí? ¿Estamos o no? Sí, profe. Profe. Bueno. Sí, profe. Ahora vamos a la otra zona donde nos pregunta qué campo hay, es cuando estoy en una posición que es afuera de la aislante, pero llega hasta el borde de la conductora. Eso se pone así. El R es más grande que A, pero es más chico que B. O sea, estoy en el hueco. Estoy acá en el hueco este. Ahí adentro me estoy imaginando una esfera gaussiana, y fíjense que esa esfera gaussiana, ¿qué hace? Contiene a toda la esfera aislante completa, o sea, contiene a toda la carga de la esfera aislante. Por lo tanto, como tiene una simetría esférica, desde afuera las cosas esféricas, el campo se puede calcular con una ecuación, que es la misma ecuación del campo de una carga puntual. La ley de Gauss, la ley de Gauss me muestra que cuando me voy afuera de un cuerpo esférico,
desde afuera ese cuerpo esférico cargado, sea conductor, sea aislante, no me importa, se ve como si fuera, me provoca, digamos, el campo como si fuera de una carga puntual. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Ahora nos pide el problema que nos vayamos a una zona que esté adentro de la cascarita. Entonces, ahora nos tenemos que imaginar la esfera gaussiana que llega a una posición ahí adentro. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa acá electrostáticamente. Electrostáticamente pasa lo siguiente. Esta esfera de la cáscara de afuera es conductora, pero está descargada. Cuando algo me dicen que está descargado, en realidad no es que no tiene carga, sino que hay tantas cargas positivas como negativas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el cuerpo tiene carga, está toda mezclada, y en total la suma es 0. Por eso digo yo que está descargada. Pero en realidad es neutra, eso sería la palabra. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Pero, ¿qué pasa? Adentro de esta, como si fuera el carozo de la palta, tengo algo con carga eléctrica Q, se llama Q en general. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Y bueno, si lo conductor tiene cargas positivas y negativas juntas, lo que va a hacer esto, que la presencia de esto de acá adentro va a provocar que en la superficie de adentro del conductor ahora se ubique una cantidad de carga igual, pero de signo contrario, que es atraída por la que está adentro. ¿Se entiende la idea? Como la de adentro tiene una carga Q, esa es una carga que actúa sobre todas las que tiene el conductor de afuera y hace que adentro aparezca una cantidad distribuida menos Q, la opuesta, la atrae por la ley de Coulomb. ¿Sí? ¿Se entiende lo que pasa físicamente? Al poner algo cargado adentro de algo que es neutro, lo que hace es que se atrae llega hasta la superficie, porque no salen volando, hasta ahí alcanzan a llegar, la misma cantidad, pero de signo negativo, de signo contrario en realidad, porque no sé si la de adentro es positiva o negativa, es Q en general. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Profe. Entiendo. Sí, profe. Entonces, si ahora yo me paro en una posición que está entre el borde interno y el borde externo, ahí estoy escribiendo que estoy ahí adentro de la cascarita, fíjense, si lo rojo es mi superficie gaussiana que voy a usar para resolver, ¿cuánta carga neta queda dentro de la superficie gaussiana esa que estoy imaginándome ahí? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Miren ahí, yo tengo dibujada con rojo la superficie gaussiana que me estoy imaginando para resolver la ley de Gauss. ¿Sí? ¿Cuánta carga neta hay adentro de esa superficie cerrada? Puede ser que es nula, profe. Exactamente, porque tengo la Q del aislante, que me hizo aparecer también la menos Q en la pared de adentro, entonces la carga neta es 0 dentro de esa superficie gaussiana ubicada dentro de la cáscara. ¿Lo ven? Ahí del dibujito. Tengo Q y menos Q, en total eso me da 0. 0. Entonces, si el flujo es 0, porque la ley de Gauss me decía que el flujo era la carga neta sobre epsilon 0, si la carga neta es 0, el flujo es 0, ¿verdad? Sí. Y si el flujo es 0, ¿quién es 0? La fuerza eléctrica. No, no es la fuerza, no El estamos campo estudiando eléctrico. el campo, estamos estudiando acá. Entonces ahí adentro de la cascarita conductora, por la distribución de carga, el campo es 0. ¿Por qué? Porque tengo carga neta 0, que implica un flujo 0, y cuando el responsable del flujo es el campo, si el flujo es 0, porque el campo es 0. ¿Sí? Sí, profe.
Y eso es coherente con lo que pasa y que ya no, ahora nos queda la información, es que cuando yo tengo un material conductor, siempre dentro del material conductor el campo es cero, porque dentro del material conductor no puede haber carga suelta. Y acá acuérdense que la cascarita es conductora, entonces me tenía que salir eso, que el campo adentro sea cero, a pesar de que adentro tengo otra carga. Y que esta no es, esta es el aislante esa que hemos puesto adentro como carozo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, profe. y lo que nos falta ahora es pararnos afuera, en una posición medida desde el centro, que sea más grande que el radio de la de afuera. Entonces, ¿qué ha pasado acá eléctricamente? La aislante, que tenía una carga Q, hizo que se juntara en la pared de adentro una menos Q porque la atrajo eléctricamente. Y solo es menos Q porque no le da el cuero para atraer a nadie más, porque si tiene una cantidad Q de carga, atraerá a menos Q y nada más. Pero la cáscara esta conductora de afuera era neutra. Entonces, ¿qué pasó? Como es conductora y yo obligué a que haya carga aquí adentro, ¿qué va a pasar? La otra carga se tiene que ir a la pared de afuera. La misma, pero de signo contrario a la que se fue para adentro. Si se separó una menos Q hacia adentro, hacia afuera tuvo que ir una cantidad Q. ¿Sí o no? ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Por qué? Porque la de afuera, la cáscara conductora, tiene que seguir siendo neutra. Entonces, fíjense, la cáscara conductora tiene menos Q en la pared de adentro y tiene Q en la pared de afuera, que sumado da ¿cuánto? 0. 0. O sea que la esfera, la cáscara de afuera sigue siendo neutra. Eso no le puede cambiar porque si era neutra tiene que seguir siendo neutra. ¿Sí? Lo único que le pasó a la cáscara conductora es que se separó menos Q hacia adentro de la superficie y la otra cantidad se tiene que ir sí o sí a la superficie de afuera, porque al ser conductor siempre va para afuera la carga, siempre va a la superficie de afuera. Entonces se ve obligada a la cantidad Q a irse para afuera. Y ahora, la pregunta es, miren la superficie gaussiana roja que envuelve a todo. ¿Qué cantidad de carga neta queda dentro de esa superficie gaussiana roja? Piénsenlo a ver cuánto queda. ¿Puede ser que sería Q, profe? Claro, solo queda envolviendo, solo queda encerrada la Q que tenía la pelota maciza de adentro, porque la otra sigue siendo neutra, que es una distribución nada más. ¿Y qué forma tiene todo? Esférico. Entonces Gauss me dice, lo esférico, desde afuera se ve y se puede calcular el campo como si fuera el campo de una carga puntual. Y que aquí la carga que queda dentro de la superficie gaussiana es la Q que tenía la aislante de adentro. Entonces desde afuera se ve el campo, la ecuación del campo es la ecuación de como si fuera lineal. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahí tenemos resuelto cómo se calcularía el campo dentro de lo aislante, en el hueco, en la cáscara y afuera, que es lo que nos pide. Y ahí también nos dice, bueno, que dibujemos a ver cómo sería ese campo. Entonces, a medida que va cambiando la, la distancia, lo que tengo que hacer es tomar
los valores, las ecuaciones y ver de qué depende. Entonces, si quisiera hacer esa gráfica, vamos a hacer a mano así rapidito. Acá tengo cómo cambia el campo a medida que cambia la posición. Y entonces acá tengo el A, acá está el B y el C, los tres radios. Entonces, adentro va cambiando de forma lineal. R, depende de R. ¿Sí? Entonces el campo adentro va a ir a empezar a aumentar. Va a aumentar hasta un valor. Después voy a salir afuera, donde va a empezar a bajar con R cuadrado. Después va a estar 0 adentro de la cascarita. Y cuando me salgo de la cascarita, sigue bajando con R cuadrado. Entonces, aumenta con una línea, linealmente, porque depende de R. Empieza a bajar con R cuadrado. Es 0 adentro de la cáscara. Y después sigue bajando con R cuadrado. Ese sería a grandes rasgos el dibujito del campo, cómo va cambiando a medida que pasa a medida que me voy alejando del centro, digamos. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende la idea? Ese gráfico viene porque primero depende directamente de R, 1 sobre R cuadrado, es 0 y sigue dependiendo de 1 sobre R cuadrado. Por eso tiene la forma ese el dibujo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, estamos justo en el horario, así que ahí, bueno, terminamos ahí.